en el marco del 5º ASAC, un capítulo de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, un capítulo sobre la prevención de riesgos laborales, otro sobre la formación y el más amplio que constituye el grosso de la mora, que es un capítulo sobre empleo referido concretamente a esa materia, la subrogación de personal. ¿Qué recoge este capítulo? Bueno, pues más o menos los mismos parámetros que recogía para la subrogación en el acuerdo de hostelería. Si los comparáis veréis que son muy similares. La buena noticia, aparte de la firma de la mora, ahora veremos cuando se explique el AMAC, pero ya adelantar que se incluye dentro del AMAC a finales del año 2012, lo cual hace que esa subrogación, que en principio era única y exclusivamente para el personal aeroportuario, se pueda hacer extensible a otros ámbitos, como sería el transporte por carreteras, puertos, ferrocarriles, siempre y cuando se den las circunstancias que describíamos al principio, pues que sean una concesión o una modalidad jurídica de un índole similar. Esto sería en cuanto a grosso modo lo que constituye el AMORA. En cuanto al Acuerdo Marco de Comercio, bueno, recordaréis, porque es un clásico ya en las mesas de las jornadas federales de negociación colectiva, el tránsito del AMA, que más que un acuerdo marco parece pues una materia del salvamediario, porque es que dires y diretes que han tenido patronales dentro de que luego oímos siempre la poca responsabilidad de los trabajadores cuando apelamos a las huelgas, concentraciones, pero a mí me gustaría en este caso que se llamara un poquito la atención sobre los empresarios, puesto que el gran esfuerzo que se hace en el 2010 con la firma del ALEC y que rubricamos o firmamos el 80% del Banco Social y la patronal, la Confederación Española de Comercio, luego se ve desvirtuado por las mismas batallas internas en cuanto a luchas de poder dentro de esa patronal, lo cual hace que tengamos que esperar un año más al nacimiento del AMAC, del Acuerdo Marco del ámbito de comercio. Este acuerdo marco afecta, tiene una afectación de casi 2 millones de trabajadores y trabajadoras, para ver de lo que estamos hablando, del impacto que tiene este marco de negociación colectiva. Su ámbito funcional abarca todo el comercio, únicamente estarían excluidos, y expresamente así se recoge en el documento, el sector de grandes almacenes. En cuanto a su ámbito temporal, si bien el ámbito que tenemos fijado es a 31 de diciembre del 2013, es cierto que las partes firmantes le hemos dado una vocación pues, de permanencia, de que esto pueda continuar y que no sea un proyecto finalista, que tenga un punto final. En cuanto a la ordenación de la negociación colectiva, que yo creo que es el gran avance, lo que supone el AMAC, que es que a pesar de los nuevos articulados que nos trae la reforma laboral, lo que hacemos es estructurar diversas unidades de negociación y prever la reserva de materias en ámbitos inferiores. En cuanto a cómo se estructura esta negociación colectiva, la estructura que nosotros continuamos defendiendo es el acuerdo marco, luego estarían en un ámbito inferior los convenios estatales o interprovinciales, seguidamente convenios colectivos sectoriales de comunidad autónoma y o provinciales y, por último, los convenios de empresa. Según esta estructura, debemos decir que no solo pueden seguir conviviendo estas unidades de negociación colectiva, sino que nosotros defendemos que deben de seguir conviviendo y cada una de ellas regulando aquellas materias que les sean propias. El acuerdo marco, asimismo, lo que hace es expresar una reserva de materias al ámbito estatal, de manera que esas materias no puedan ser reguladas en ámbitos inferiores y se determina que para aquellos convenios que en la actualidad todavía están vigentes, una vez que finalicen su vigencia, deberán de transponer las materias tal cual se hayan recogido en el acuerdo marco en sus nuevos convenios colectivos. En caso de que surja una discrepancia, un choque entre esas unidades de negociación, sería la Comisión Paritaria Sectorial de la AMAC, creada al efecto, quien pues, pondría la solución o determinaría cuál es la aplicación. Los objetivos fundamentales de este acuerdo marco
que por eso lo hemos celebrado tanto dentro de la organización, es que solventan muchos de los problemas con los que lidiamos en la actualidad. En primer lugar, en contra de lo que establece la reforma laboral, fijar sectorialmente la estructura y las reglas de ordenación de la negociación colectiva. En segundo lugar, seguir defendiendo y apostando, recordemos que esto lo firmamos sindicatos y patronal también, el contemplar ese principio general de que el convenio de empresa debe de estar sujeto a la ordenación sectorial. Esa es, como os digo, es la pretensión. Otra cosa es, y luego veremos qué dice la ley al respecto. Dar una referencia estatal que sirva de base de ordenación de las condiciones de los trabajadores y que dote asimismo a las empresas del mismo sector, en este caso del comercio, para que, adaptándose a cualquier tamaño de empresa, proporcione un marco de seguridad jurídica para sus trabajadores y trabajadoras. En cuanto a uno de los mayores problemas que vemos en el sector de comercio, la atomización, estamos cansados, siempre hablamos de lo mismo, la atomización en cuanto a negociación colectiva, la existencia de más de 300 de convenios en nuestro sector, algo que se hace difícil de manejar incluso como, precisamente como sindicato, el hecho de que exista esa atomización nos hace más débiles. Pues el AMAC lo que intenta también es dar salida a ese problema, de manera que, referir que tanto los convenios sectoriales como los territoriales hoy en día carecían de una referencia general que armonizara esas materias, algo que se consigue a través de la AMAC. Y de esa manera también podríamos salvaguardar la ultraactividad de la que hablábamos esta mañana. También sería una forma de protegernos contra ella y también de ser una herramienta para contraponerse a los convenios de empresa. En cuanto a cómo está estructurado el AMAC, pues muy sencillamente, para no tampoco hacer un análisis demasiado pormenorizado. El café. Bueno, hablaríamos de que existe en el cuerpo del documento de un preámbulo de 5 capítulos. Esto hablamos de la negociación como quedó en las últimas jornadas, lo que os habíamos contado. Os habíamos dicho que había un preámbulo, 5 capítulos divididos en 34 artículos, 3 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales. La temática que abarcaban esos capítulos, hablábamos de formación, de salud laboral, de igualdad y de la solución extrajudicial de conflictos. Asimismo, una de esas disposiciones finales nos decía que podíamos, todos aquellos acuerdos que se dieran en el marco del diálogo social europeo, que fueran firmados entre Eurocommerce, Patronal Europea y Uni Europa, todo lo que se consiguiera en esos acuerdos se transpondría inmediatamente al ámbito del AMAC. Ahí es donde acabamos el año 2012, que era lo que os habíamos explicado. Ya se habían constituido las comisiones específicas para adaptar al sector a la realidad jurídica, social y laboral. Eso era la Comisión de Igualdad, la de Seguridad y Salud, Mediación, Arbitraje, la de Formación, y ya se había creado el Observatorio Sectorial de Empleo y Negociación Colectiva como una herramienta un poco para darnos un mapa de la realidad sindical y de negociación colectiva actualizado, pormenorizado, y que en cada momento fuera trasladando esa información a este ámbito, de manera que tuviéramos controlados todos esos datos. Bueno, una vez realizado todo eso, el año 2012... seguimos avanzando muy lentamente, eso también hay que decirlo, no con la celeridad que querríamos, no con abordando todas aquellas materias que tenemos pendientes, pero sí que tiene algunas reseñas importantes y es de justicia hacerlas. Por ejemplo, ese capítulo que os comentaba de estabilidad del empleo, que constituía el grosso de la mora, del acuerdo marco de retail aeroportuario, se incorpora en el AMAC a finales de año, de manera que ya queda reconocido como un cuerpo más dentro del acuerdo marco y se hace extensible ya no solo a aeropuertos, como os comentaba, ahora también a ferrocarriles, puertos y transporte por carretera. Asimismo, se incluye
Importantísimo un capítulo que regula aquellos procedimientos a llevar a cabo en situaciones de acoso que pudieran producirse en el sector. Y, finalmente, una disposición transitoria. Uno de los mandatos que tenemos dentro del AMAC es resolver la clasificación profesional, algo que todavía no hemos sido capaces de abordar, pero en tanto en cuanto eso se produzca, sí que sentamos unos criterios de actuación en cuanto a la movilidad funcional y hemos acordado hacer referencia para resolver eso al texto anterior del Estatuto de los Trabajadores, en lo que establecía su articulado número 22. Asimismo, se crea ya la Fundación Laboral Española del Comercio y hemos abordado una declaración, si bien ha quedado solo como una mera declaración que hay que desarrollar, pero bueno, en materia de contratación que tenemos de hacer desarrollándolo dentro del marco que establece los acuerdos interconfederales de negociación colectiva y que concretaría la regulación de contratos específicos con unas modalidades que puedan ayudar a suplir y a solventar aquellas necesidades del sector y aquellas cuestiones que estén orientadas para el empleo de calidad y de futuro. Todas aquellas materias que tiene reservadas el AMAC son básicamente las recogidas en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Si bien ya hay algunas que han sido desarrolladas, es cierto que queda mucho trabajo por hacer. Nos queda lo que os comentaba, grupos profesionales, modalidades de contratación, régimen disciplinario. Luego también como mandato confederal del Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial intentaríamos abrir un pequeño capítulo para establecer unos criterios mínimos de lo que es la responsabilidad social empresarial en el sector de comercio, que deberían de ser traspuestos también a todos los convenios del sector. Esto en cuanto al AMAC. En cuanto a grandes almacenes, otra de las perlas de la corona del sector de comercio, pues bueno, se está desarrollando y estamos viendo algo que ya esperábamos desde la aprobación el año pasado de la reforma. Es verdad que algunas empresas del sector tardaron en reaccionar, otras lo hicieron más pronto. Cuando hablo del sector, hablo en concreto del subsector, de grandes almacenes. Pero ya la patronal se ponía en marcha para el mes de octubre, cuando, en este caso, para obviar el cumplimiento de sentencias que, gracias a la Unión General de Trabajadores y de los conflictos colectivos que habíamos instado, se resuelven a favor de los trabajadores, la empresa ya hace uso de los instrumentos que le facilita y le proporciona la reforma laboral para modificar derechos consolidados de los trabajadores. Por ejemplo, recordemos que estaba en ese momento todavía en vigencia el convenio colectivo, nos expiraba hasta el 31 de diciembre y reconocía el hecho de 5 fines de semana de libranza al año sin especificar a qué trabajadores. Bueno, nosotros conseguimos la sentencia que decía que no se debía discriminar por el día de trabajo, de presencia en el puesto de trabajo. Así era aplicable tanto a trabajadores de 6 días, 5 días, 4 días, etcétera. Otro de los puntos, y aprovechando el mismo día además, otro de los puntos que había vulnerado la patronal con una total inmoralidad, creo yo, fue el cumplimiento de lo que ellos mismos habían gestado, pactado con sus departamentos sindicales, que eran los incrementos salariales, unos incrementos salariales que quedaban tasados con unas fórmulas que podríamos calificar de surrealistas en el convenio colectivo, pero que llegado el momento tan siquiera las cumplen, con lo que nos adeudan dinero a los trabajadores de grandes almacenes. Otra nueva sentencia reconoce que eso es así y, para solucionar todo eso y haciendo uso, como os decía, de la reforma laboral, se constituye la mesa negociadora del convenio colectivo todavía vigente, que esa era la novedad, y lo que hace es hacer una modificación del convenio puro y duro. Ahí ya veíamos cuál iba a ser el talante negociador de cara al nuevo año y al nuevo convenio colectivo que se acercaba. Y efectivamente no nos equivocábamos. En el momento en que se nos convoca, el 28 de diciembre, primera reunión inocentada y acta de constitución de la mesa de grandes almacenes y entrada de la patronal a matar en el sentido de acabar con todos los derechos que hasta ese momento hemos estado conquistando y defendiendo durante muchos años.
Llevamos pocas reuniones. Aquellos compañeros que estáis aquí en la sala, que han participado ya, podréis haber visto que las reuniones han sido meras puestas en escena, que no se ha hablado todavía del fondo de la cuestión, no se ha entrado a debatir el fondo de la cuestión. La cuestión es una plataforma de la patronal que podréis haber visto como la repercusión que ha tenido en todos los medios de comunicación, puesto que ya hay empresas donde, en otros sectores, donde la plataforma de grandes almacenes la están poniendo encima de la mesa como punto de partida para sus negociaciones. De ahí pues, el calado que tienen los medios de comunicación. Un convenio colectivo que tendremos que ver cómo se desarrolla, pero que las líneas rojas marcadas por la patronal son especialmente duras. Especialmente duras en todo. En salario lo podíamos esperar, se preveía, pero es que abarca a todo, a permisos retribuidos, a régimen disciplinario, no sé, a jornadas irregulares, al hecho de que el calendario que había sido mensual, anual históricamente en el área de grandes almacenes y que constituía una certeza y una forma de conciliar la vida personal, familiar y laboral, se cae por tierra. Presentan calendarios mensuales, además susceptibles de sufrir modificaciones con 5 o 7 días de antelación. Ya no solo congelaciones salariales por aumentos de la jornada, sino que quede reflejado en un convenio colectivo el que nuestros incrementos, en este caso serían decrementos, se dirían detrimentos, decrementos salariales, porque cada año iríamos a menos y que eso esté ligado directamente con el índice de ventas de las empresas. Crecimiento negativo. Cuando yo debo decir que llevo 19 años en el sector trabajando y en aquellos casos en que ha habido épocas muy buenas de ventas no hemos estado ligados al índice de ventas. Bueno, pues marca la patronal que el punto de partida para valorar ese aumento o descenso de los beneficios va a venir marcado por los beneficios conseguidos en el año 2008, teniendo como punto de referencia el 2005. Recordemos que esas ventas de ese año precisamente constituyen un hito en la historia desde que se contabilizan y desde que se realizan las mediciones en cuanto a consumo. Bueno, pues nuestros salarios van a estar siempre ligados a eso. En definitiva, lo que vamos a intentar desde la UGT es lo que con todas las secciones sindicales hemos hablado y hemos consensuado en una plataforma, pues lo que nos han pedido los trabajadores, lo que nosotros consideramos que le debemos y nos debemos a los trabajadores y trabajadoras de grandes almacenes, el respeto por los derechos ya consolidados. Entendemos que la coyuntura económica actual es muy particular, pero para eso tenemos una herramienta, el acuerdo estatal de negociación colectiva, que ahí sí que ya vincula a una situación económica determinada el crecimiento no de salarios, por ejemplo, pero que se respeten pues los mandamientos judiciales y que se respeten certezas horarias. Básicamente, a grandes rasgos, no podemos contar nada más. Porque la próxima reunión, que será día 30 y 31, mañana y pasado mañana, creemos que ahí sí que ya se va a ir a fondo del tema, del contenido, aunque hemos insistido desde la UGT que el punto de partida de la negociación no debe ser nunca la plataforma empresarial, sino los contenidos del convenio que acaba de expirar, y a partir de ahí negociamos. Nos tememos que tampoco nos van a hacer caso en eso y que mañana nos van a plantear más de lo mismo. Sí que es cierto que les está siendo complicado a los departamentos sindicales de grandes almacenes firmar este convenio, porque ha habido una estampida, y yo no recuerdo ninguna otra desde que estoy en grandes almacenes, una verdadera estampida de gente que se ha dado de baja en los sindicatos, en los pseudosindicatos FASGA y FETICO, y tal ha sido así que eso ha creado alarma en la patronal. El último día, fijaros que nos decía la patronal que iban a tomar esta semana de reflexión, que iban a constituir una comisión de trabajo, la patronal misma, para poder determinar líneas de actuación que les llevaran a la obtención de los mismos objetivos que tenían planteados, pero que la apariencia fuera más benévola. Vamos, que nos toman por tontos. Básicamente es, o te quito, por poner un ejemplo que ya lo habían hecho en la semana anterior, o te quito una paga extra, que era lo que habían anunciado el primer día para que veáis la técnica. Te quito una paga extra, en lugar de 16 pagas al año tenéis 15.
o, para que no suene tan mal, te quito el importe de una paga extra, te lo resto en 16 mensualidades, de tal manera que en apariencia tú vas a seguir teniendo 16 pagas, pero la realidad es que te han quitado una paga. Bueno, pues lo que estaban dispuestos a estudiar esta semana eran esas tácticas de plasmar en un convenio las mismas medidas sangrantes, pero con otro aspecto. O sea que por eso nos esperamos mañana más de lo mismo, porque el planteamiento van a ser diferentes, pero el resultado, la obtención del resultado lo tenemos claro. No me quiero extender porque creo que se están quejando ya, ¿no? Vale. Porque tenemos otra parte de comercio que os queríamos comentar. En cuanto a las repercusiones que ha tenido la reforma laboral en todo el ámbito de comercio, ya no solo en el sector de grandes almacenes. Eso nos lo va a contar Javier, si quieres. Y luego ya si queréis, pues hacemos una ronda de preguntas si queréis que aclaremos algo de la mora, del AMA, grandes almacenes, lo que queráis, ¿vale?